adelante, ya con la imagen de Chaisiaxi en la cueva del Acaimo, llegaría un esclavo llamado Antón Guanche. Era originario de Tenerife, pero ya para este punto los conquistadores castellanos habían llegado y habían tomado esclavos. Él lograría volver a su isla. Y entonces vería a la imagen que aquí los guanches la llamarían Chaisiaxi y les diría: ah, pues sabéis que los castellanos tienen esta imagen y la llaman la Virgen María. ¡Alex míos! Yo soy Verónica y bienvenidos de nuevo a este precioso canal en el que vamos a hablar de los feliz y de mitología. Bueno, sección mitología, este va a ser el único vídeo medianamente serio que vais a ver en el mes de agosto, pero es que la ocasión lo merece. Porque voy a hablar de una de las figuras religiosas más importantes de las Islas Canarias. Y es que en esta ocasión hablaremos de la Virgen de Candelaria, así que sin enrollarme más como una persiana, hablemos de ella un poco en general y la parte mitológica de esta imagen de esta Virgen. La Virgen de Candelaria, la patrona de las Islas Canarias, conocida popularmente por los canarios como la Morenita, una advocación mariana que... una puntualización que hasta yo he caído en el error. Normalmente asociamos a la Virgen de Candelaria como, aparte de la patrona de Canarias, la patrona de Tenerife. Pues eso es un error, señores, porque la patrona de Tenerife es la Virgen de los Remedios que se encuentra en la Catedral de la Laguna. La Virgen de Candelaria se encuentra en la Basílica de Nuestra Señora de Candelaria, en la ciudad con el mismo nombre. Claro, lo que pasa es que la Virgen no ha salido de la isla de Tenerife en ningún momento de su historia. Ha salido fuera de Candelaria, pero hasta ahí, las cosas como son. Pero, en fin, aquí en pantalla os voy a poner de todos modos las patronas de cada una de las Islas Canarias. La Graciosa creo que no tiene ningún... porque tened en cuenta que la Graciosa hasta hace poquito era una isleta, no una isla. Pero en fin. Vamos primero un poco a hablar en líneas generales de la imagen en sí. La Virgen de Candelaria fue tallada por el escultor Fernando Esteves en 1826. Aunque ojo que esa parte tiene ya su historia, lo contaré en la parte de fotos. Y tiene alguna que otra característica que la hace bastante única solo en la parte artística. Por ejemplo, normalmente las vírgenes llegan a una altura de 60 o 70 centímetros. La nuestra sobrepasa los 90 centímetros. Y normalmente al niño Jesús se le pone en el lado izquierdo. La nuestra está en el lado derecho. Y esta normalmente se representa con una luna creciente. Sí, iba a decir media luna, pero no, es luna creciente por debajo. Y tiene unas especies de letras en los bordados que hasta ahora nadie ha sabido identificar de qué va. Hombre, tú ves las letras y es un poco al azar. Y hay otra característica bastante notoria y es la piel morena que se tiene de la imagen. Ojo que el dato es bastante más mundano porque hay que tener en cuenta de que antes, para poder conservar las tallas, se usaba una especie de líquido o aceite especial que ennegrecía la madera, ennegrecía las tallas. O sea, no la hicieron así realmente adrede, es el paso del tiempo. Aunque tened en cuenta una cosa acerca de esta talla. No es la talla original que se representa en la leyenda que os voy a contar ahora de la Virgen de Candelaria. Es una completamente distinta. Esta leyenda la describió Fray Alonso de Espinosa en el año 1594, que data que la primera aparición de la Virgen de Candelaria correspondería entre los años 1392 y 1401, o sea, 95 años aproximadamente antes de la conquista de Canarias. O sea, la primera aparición de la Virgen era en la época de los guanches y tenía otro nombre, la diosa Chaisiaxi. Os pongo el nombre en pantalla porque a lo mejor lo he pronunciado mal. Qué novedad. Pero bueno, la leyenda en sí. Se cuenta de que allá por la desembocadura del rango de Chimisay había dos pastores guanches que estaban ahí con sus ovejas por la playa y de repente a mitad del camino ven algo a lo lejos, la figura de una mujer.
mujer. Tened en cuenta que la costumbre en esta época era no encontrarse con mujeres en zonas despobladas, así que desde lejos empezaron a hacerle señas a decir: oye, apártate, que tenemos que estar con las ovejas, o sea, pasar con las ovejas, pero no se movía. A ver, es una imagen, pero claro, los pastores no se estaban dando cuenta de esto. Claro, como la mujer no se movía, empezaron a ponerse bastante nerviosos. Uno de ellos hizo señas de forma bastante brusca y de repente su brazo se quedó yerto y herido. Luego, el otro pastor, creyendo de que la mujer los había atacado, intentó atacarlo con un arma, pero la imagen de la Virgen dijo: no, te vas a quedar malherido. Ellos corrieron despavoridos, aterrados, y fueron hasta el mensaje en cuestión, que en este momento es Acaimo. Un punto interesante: ¿ves en la fila de estatuas de la Plaza de Candelaria a un mensaje llamado Acaimo? No es este Acaimo, ese es otro distinto. Os pondré aquí en pantalla cuál sería el mensaje de Weimar, entonces sería el anterior. Es un apunte de tonto, pero bueno. Los pastores contaron básicamente lo que les pasó con la mujer que no se movía de la playa ni de broma. Así que el mensaje Acaimo dijo: bueno, voy a consultar con mis consejeros. Y estos dijeron: bueno, vamos a ver la imagen, a ver qué pasa. Y entonces comprendieron de que era una imagen inanimada. No se movía, era una estatua. Los pastores decidieron cogerlo de forma un poco más amigable y de forma milagrosa se curaron de sus heridas. Aquí la Virgen dijo: bueno, ya venís con mejores intenciones, así que os curo. Ahí se consideraría uno de los primeros milagros de la Virgen de Candelaria, que se llamaría Chaisiesi en este momento. El mensaje, viendo tal milagro, quiso él mismo cargar con la talla para meterlo en la cueva palacio de Suyo, precisamente. Pero claro, del peso empezó a pedir auxilio porque no podía él mismo. De ahí a que el lugar se llamara Nuestra Señora del Socorro, lo cual es una parte medianamente graciosa de la leyenda. Luego, más adelante, ya con la imagen de Chaisiaxi en la cueva del mensaje Acaimo, llegaría un esclavo llamado Antón Guache. Era originario de Tenerife, pero ya para este punto los conquistadores castellanos habían llegado y habían tomado esclavos. Él lograría volver a su isla y entonces vería a la imagen que aquí los guanches la llamarían Chaisiaxi y les diría: pues sabéis que los castellanos tienen esta imagen y la llaman la Virgen María. Pues a partir de este momento se cambia el nombre. Y así llegarían a conocer a la Virgen María como la madre del sustentador del cielo y la tierra. Y la trasladarían a la cueva de Atzinico, que sería la que está detrás de la actual Basílica de Candelaria. He visitado esa cueva, está bastante chula, la verdad. Y bueno, ya a partir de aquí pasamos de leyenda a eventos que realmente se pueden demostrar, como por ejemplo que en 1497 el adelantado Alonso Fernández de Lugo celebró en la cueva de San Blas la primera fiesta de las candeleras, lo cual esto se considera como el inicio de la devoción cristiana a la advocación mariana de la Candelaria. Y a partir de este momento habría una serie de eventos que los tomarían como milagros que corresponderían a la intervención de la Virgen de Candelaria, como por ejemplo que en 1500 una vez que la imagen fue robada por españoles, pero luego fue devuelto porque de repente surgió una peste que los afectó a todos y coincidió el robo de la Virgen con la peste, así que dijeron: vamos a dejarla en su sitio, vamos a dejarla en su sitio. Luego, en 1526 se edificó el santuario por los muchos prodigios que Dios obraba por Nuestra Señora de Candelaria. Y diré un par de sucesos más antes del punto de inflexión, que sería en 1826, pero ya llegaremos a eso. Y luego irían transcurriendo el tiempo, los siglos, y la adoración a la advocación mariana empezaría a extenderse por diferentes partes del globo, no únicamente entre las
Islas Canarias. Empezó por la Isla Gran Canaria, que existiría en Teror una cofradía de la Candelaria fundada por el fraile dominico. Pero poco más. Luego, el culto de la Virgen de Candelaria se extendería hasta América por cortesía de miembros como Hernán Cortés, que llevaba una medalla de la imagen de la Virgen. Luego tendríamos a Pedro de Betancourt, que también se conoce como el hermano Pedro, o José de Anchieta, imagen de la estatua conocida del padre Anchieta en la Laguna. Luego, otras figuras como María de Jesús de León y Delgado, también conocida como la Siervita de Dios, o Sor Catalina de San Mateo, entre otros religiosos que contribuirían a la adoración a la advocación mariana. Luego tenemos otra fecha importante, y es el 2 de febrero de 1672, que se consagraría la primera iglesia de la Candelaria. No es la basílica, esa es mucho más posterior en el tiempo, quiero decir, ya que el anterior santuario ya estaba hecho una ruina. Era un templo amplio de 3 naves y con un imponente retablo en el altar mayor. Pero en el 15 de febrero de 1789 la iglesia quedaría destruida por un incendio. Y curiosamente, la Virgen de Candelaria se conseguiría salvar. Vale, creo que para este punto debería poneros una imagen de cómo era la Virgen de Candelaria en esa época, antes de la fecha que os dije que era el punto de inflexión. Seguramente la veis completamente distinta. Porque era completamente distinta. Es otra curiosidad. Este vídeo va a tratar de curiosidades. Sé de una historia en la que el Cristo de la Laguna también fue salvado de un incendio. ¿Qué pasa? ¿Aquí en Canarias todas las imágenes se salvan de incendios? Es un punto histórico, no me lo tengáis muy en cuenta. Vale, de acuerdo. Y ahora sí, llegamos a la noche del 6 al 7 de noviembre de 1826. Una de las fechas más tristes, seguramente por aquella época, porque la imagen que os puse antes se perdió por completo. Y es que hubo una gran inundación, una fuerte tormenta que arrasó con gran parte de la Candelaria y se llevó a la imagen de la Virgen. Para los canarios que comprenderéis esta referencia, pensad en un delta pero a lo bestia. Claro, eso hizo de que vigilaran las costas, enviaran barcos entre las aguas de las islas, llegaron a remover el litoral desde la playa a la cueva de San Blas, pero nunca se llegó a recuperar la imagen de la Virgen. Quedó perdida en el mar. Ojo, esto también tiene su teoría conspiranoica, porque aquí os presento una imagen que, si mal no recuerdo, está en ADG, y los conspiranoicos dicen que esta es la imagen original de la Virgen de Candelaria. Hombre, el parecido está ahí, todo hay que reconocerlo. Bien, esto hizo de que tuvieran que pedirle a el imaginero orobatense Fernando Esteves, ¿de acuerdo? Yo me imagino la cara de la gente cuando, teniendo la imagen anterior, ven esta imagen, pero se acostumbran rapidísimo, porque desde este entonces esta es la imagen actual de la Virgen de Candelaria, una que es bastante adorada. Vale, un par de datos más hasta llegar a la era actual. La Virgen de Candelaria no estuvo exenta de la desamortización que se dio en 1835. En 1836 los religiosos dominicos fueron expulsados del santuario y el Estado incautó los bienes del convento y las joyas que se salvaron tanto del incendio como de la inundación. Algo se salvó. Ya podría haberse salvado la tía, pero bueno, eso ya es otra historia. La imagen de la Virgen en sí quedó en cuidado del cura Juan Fernández del Castillo, que con gran esfuerzo hizo que se conservara la dignidad de la imagen en sí. Luego hay que recordar la labor del mayordomo Lorenzo de Barrios, que también con un esfuerzo consiguió recuperar todos los tesoros de la Virgen. Por lo tanto, en 1860 se devolvieron los bienes incautados por la desamortización.
Luego, las obras de reconstrucción de la iglesia en sí fueron por la mediación del obispo Nicolás Rey Redondo. Y en 1863 fue nombrado como cura párroco Antonio de la Barrera y Paiva. Este nombre es importante porque es el que consiguió que se resurgiera la festividad del 15 de agosto. Tened en cuenta de que aquí la Virgen tiene dos festividades, el 2 de febrero y el 15 de agosto. El 15 de agosto es el más popular y el más celebrado aquí en Tenerife, con respecto a la Virgen de Candelaria. También tened en cuenta de que esa fecha está relacionada con la antigua fiesta guanche del Beñesmen. Así que tiene todo el sentido teniendo en cuenta que la Virgen de Candelaria fue adorada por los propios guanches. Y bueno, aquí os presento en pantalla la basílica actual de Nuestra Señora de Candelaria. Su construcción fue impulsada por el obispo Domingo Pérez Cáceres en 1947, con planos del arquitecto José Enrique Marrero Regalado, lo cual la basílica se terminaría en 1959. Y a partir de aquí, de los personajes más significativos, pues jefes de Estado, personajes de la iglesia, milicia, política, deporte, arte, ahí ha pasado todo el mundo. Y entre ellos ocupa un papel de honor los anteriores reyes de España, Juan Carlos I de Borbón y doña Sofía de Grecia, que la visitaron siendo aún príncipes y luego ya como reyes. O sea, como veis, ya a partir del punto, con la basílica ya terminada, todo seguía el transcurso, o sea, todo seguía normal, no habría desamortizaciones. Pero quiero aquí aclarar un punto de acontecimiento histórico bastante reciente. A ver, tened en cuenta que hay una costumbre aquí en Tenerife de sacar a la Virgen de Candelaria cada 7 años para que visite o Santa Cruz o La Laguna. Casualmente este año tocaba la visita de la Virgen a Santa Cruz, o sea, dentro de 7 años vendría aquí de nuevo a La Laguna. A veces se saca por tradición. Hubo momentos en la historia que se sacó por saqueos de piratas, brotes de peste y cosas por el estilo. Vale. Solo hubo un momento en la historia que se sacó fuera de esa costumbre, de esa tradición, y fue precisamente este año 2026 cuando vino el Papa León XIV, o sea, el único de todos los seres humanos del planeta que consiguió que la Virgen de Candelaria saliera de su basílica fuera de la costumbre para poder visitar al máximo representante de la tierra junto con el Cristo de la Laguna. Así que, como veis, esta es una imagen bastante querida y bastante respetada, no solo a nivel religioso, sino a nivel cultural, porque se la considera patrona, ya seas tú creyente o no seas creyente. Bueno, esto es todo lo que puedo decir acerca de la Virgen de Candelaria. ¿Algún dato de la imagen, leyenda y eventos? Me moría por hacer este vídeo desde hace ya un tiempecito y creo que ya era el momento adecuado para poder hacerlo. Lo que yo digo, elegí su fecha, el 15 de agosto, sin ir más lejos. Pero en fin, sin más dilación, vámonos a ir despidiéndonos. En la cajita de descripción vais a encontrar todas mis redes sociales para que me podáis ir siguiendo. Suscribiros, darle like, campanita, compartir, hay que ser generosos en esta vida y comentar, por favor, en vuestra región, en vuestro pueblo, ciudad, país, de donde vengáis, ¿cuál es vuestra virgen? Porque normalmente, sobre todo en Latinoamérica y en muchas partes de España, hay una virgen muy característica de la región, muy característica de esa tierra. Quiero saber qué virgen tenéis ahí en vuestra ciudad, en vuestro pueblo, en vuestra región. Tengo curiosidad. Caja de los comentarios. Así que, bueno, esto es todo. Así que nos vemos en el próximo vídeo.